Israel enfrenta una presión cada vez mayor para poner fin a la guerra en Gaza. Este martes hubo protestas en las calles de Tel Aviv ante una reunión del Gabinete de Seguridad que abordaría la reanudación de las negociaciones para una tregua en el territorio palestino. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Unos 400 manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv ondeando banderas israelíes y levantando fotos de los rehenes. Naciones Unidas exige justicia tras el ataque aéreo de este lunes a un hospital de Han Yunis que mató a al menos 20 personas. Donald Trump avanza para destituir a una gobernadora de la Reserva Federal en su pugna por controlar el Banco Central. Lisa Cook, acusada por mentir en la solicitud de una hipoteca, se niega a dejar el cargo y defiende que no hay base legal para despedirla. Washington acusa a Caracas de apoyar el narcotráfico y ha puesto un precio sobre la cabeza de Nicolás Maduro, de quien afirma es el líder del llamado Cártel de los Soles. Venezuela, por su parte, llama a su población a enlistarse en las filas de milicianos. Manifestantes en Israel organizaron este lunes el llamado Día de la Interrupción, una jornada de protestas masivas en las que bloquearon carreteras y tomaron las calles. Exigen al gobierno que garantice el regreso de los rehenes retenidos en Gaza y el fin de la guerra. Las protestas se producen tras un ataque aéreo contra un hospital de Gaza que ha aumentado la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Bloqueo de una autopista al norte de Tel Aviv. Espesas columnas de humo se elevan desde los neumáticos en llamas cerca del kibutz Yakum. Los manifestantes exigen un acuerdo sobre los rehenes. Las protestas a nivel nacional son parte del llamado Día de la Interrupción, que busca aumentar la presión sobre el primer ministro Netanyahu para que llegue a un acuerdo con Hamas y traiga a los rehenes de vuelta a casa. Podríamos haber puesto fin a la guerra hace un año y haber traído a todos los rehenes y los soldados de vuelta a casa. Podríamos haber salvado a los rehenes y a los soldados, pero el primer ministro optó una y otra vez por sacrificar a los civiles en aras de su gobierno. Incluso después de que Hamas aceptara una propuesta de tregua presentada por los mediadores, Israel ha seguido su ofensiva. Estas imágenes muestran el cielo nocturno de Gaza en llamas. Uno de estos ataques impactó el Hospital Nasser, el mayor centro médico de la zona de Han Yunis. Al menos a 20 civiles, entre ellos varios periodistas y rescatistas. Este es el último adiós de una de las periodistas asesinadas, Mariam Daga, de 33 años. Tenía un hijo. Su familia dice que ella era consciente del riesgo que corría, pero quería informar desde la misma Gaza. Ella me dijo, cuando muera y me convierta en mártir, y yo le interrumpí, ¿pero por qué nos vas a dejar? Entonces ella dijo, ya no queda nada, moriré hoy o mañana. En la plataforma X, el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó el ataque como un trágico percance. Los civiles están pagando el precio de la guerra. Han Yunis se encuentra en ruinas, barrios enteros reducidos a escombros y polvo. Las familias sobreviven aquí con migajas de pan. Y con cada día que pasa, nadie sabe cuándo ni dónde caerá el próximo ataque. Y ampliamos ahora con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, la sociedad civil de Israel quedó paralizada tras los atentados de octubre del 2023. Ahora se moviliza y toma las calles de Tel Aviv. ¿Está despertando nuevamente o busca exclusivamente que se llegue a un acuerdo para la liberación de rehenes? Hola Silvia, en realidad la sociedad civil fue casi lo único que no se quedó dormido después del 7 de octubre. El ejército estaba paralizado, el gobierno estaba paralizado, los servicios de inteligencia también, y sin embargo las organizaciones civiles fueron las que entraron al rescate de toda la gente desalojada de sus casas, que ya no tenían casas, para apoyar también a los rehenes, y de ahí ha surgido un movimiento muy grande de gente que apoya a las familias de los secuestrados, que son los que están pidiendo en este día de protestas masivas que se firme un acuerdo de una vez.
Es un público diverso. Toda esa gente que se cree que está en el 80% de los israelíes pide un alto el fuego. Unos solo para que devuelvan a los rehenes, otros porque consideran que la guerra es injusta de todo punto de vista. Hay diferentes versiones, pero la verdad es que la mayoría quiere que esta guerra acabe y así lo están gritando en las calles. Maya, ¿y se espera que el gobierno de Benjamín Netanyahu pueda reaccionar de alguna forma a esas protestas, a ese movimiento, como tú lo has dicho, o no van a cambiar de estrategia allí en Gaza? La verdad que su primer movimiento ha sido, al terminar la reunión de gabinete que ha sido esta noche, no tocar el asunto del alto el fuego en Gaza. Ni siquiera lo han mencionado. De manera que esa es una respuesta muy clara. Que poco le importa, probablemente, que la sociedad civil esté de esta manera en las calles y dejando de trabajar. Y también en estos mismos momentos los mediadores han comunicado que Israel no está interesado en responder a la propuesta que Hamás ya ha aceptado. Ese plan parcial de 60 días de alto el fuego, devolver a 10 rehenes vivos y continuar las conversaciones para un alto el fuego definitivo. Israel sigue sin responder y tampoco se ha pronunciado con respecto a las manifestaciones, salvo algunos ministros que acusan a los manifestantes de hacer el juego a Hamás, de mostrar división interna y que eso solamente ayuda a los enemigos. Cuando muchos de los liberados que han estado cautivos han contado que ellos, mientras estaban cautivos y había manifestaciones, les daba esperanza y sentían que había alguien que estaba luchando por ellos. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Bueno, y vamos directamente a la economía, Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, pues parece que Trump hace lo posible por hacerse con la Reserva Federal. La Casa Blanca aumenta la presión sobre la autoridad monetaria de los Estados Unidos, la Fed. El presidente envió una carta destituyendo a Lisa Cook, una de las 7 gobernadoras de la Reserva Federal que se opone al recorte de tasas de interés. Si logra su objetivo, Trump podría tener 4 de los 7 gobernadores que deciden sobre la política monetaria y ejercer aún más presión para conseguir la rebaja en los tipos que la Fed se ha negado a dictaminar. La medida provocó la caída en el valor de los bonos a largo plazo de Estados Unidos. El Banco Central estadounidense, la Fed, es independiente. Independiente para determinar la política monetaria y las tasas de interés. E independiente, en especial, del gobierno. Pero el presidente Trump quiere ejercer su influencia, en especial para lograr una rebaja de tasas. Por ello presiona hace meses a la Fed. Ahora dio un paso más, cesando a Lisa Cook, una de sus gobernadoras, bajo el argumento de que aportó datos falsos para obtener una hipoteca, una acusación no demostrada. Se cree que 3 de los 7 gobernadores de la Fed apoyarían a Trump. Si ahora Lisa Cook perdiera su trabajo, habría una 4ª persona. Y Trump ganaría la mayoría de gobernadores de la Fed. Ellos pueden incluso influenciar a los presidentes de bancos regionales. Su reemplazo se dará en febrero de 2026. Así que esta es como la primera movida de una partida de ajedrez que intenta incrementar la interferencia política. Ya sabes, creo que tendremos más de esto. Lisa Cook, la primera gobernadora afroamericana, está en el foco del presidente de Estados Unidos y del Partido Republicano hace mucho tiempo. En 2022, los republicanos intentaron bloquear su designación. Ahora Cook quiere evitar la destitución. Los expertos dudan de que el presidente tenga facultades para tal cosa y ven muy clara la estrategia de la Casa Blanca. La controversia alrededor de la designación de Cook como directora de la Fed muestra que Trump quiere influir en la Fed. La independencia se mantiene en los papeles. Pero es claro que la Casa Blanca quiere tasas de interés más bajas en Estados Unidos para mantener los pagos de la deuda bajo control. Hasta el momento, la Fed ha rehusado la reducción de tasas, con el argumento de que la inflación sigue firme y por la incertidumbre generada por la política comercial de aranceles de Trump. Por lo pronto, la gobernadora Cook ha dicho que no se va de la Reserva Federal. Nuestra compañera en Nueva York tiene más informaciones al respecto. Ana, cuéntanos, ¿hay alguna demanda contra Lisa Cook por un presunto crimen y puede acabar este caso en los tribunales? En este momento no hay ninguna acusación formal de un crimen que hoy Trump ha rebajado a categoría de infracción. Pero pese a eso,
no ha esperado a dilucidar el caso, que no se ha aprobado, y el presidente ha decidido tomar la decisión de despedir a la gobernadora. A través de sus abogados, Cook ha dicho que no solamente no se va, sino que va a entablar acciones legales, y Trump ha dicho que está listo para ellos. Son acciones que posiblemente acaben en el Tribunal Supremo del país, que tendrá que decidir si hay causa para este despido de la gobernadora. Es una decisión que puede cambiar radicalmente, históricamente, a una agencia independiente a la que recientemente y el propio tribunal ha protegido a través de otro caso de forma especial para evitar que pierda la independencia que tiene de la Casa Blanca. Este sería el segundo embate del Ejecutivo en este sentido. No obstante, Trump ha dicho ahí mismo que pronto va a tener la mayoría en la Reserva Federal y que vienen las rebajas de tasas de interés, como hace tiempo que pide sin éxito a Powell. El gran tema, como tú dices, es la independencia de la autoridad monetaria, de la Fed, que está en juego. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, hace apenas unos días Standard & Poor's dijo que los riesgos a la independencia de la Fed pueden perjudicar la calificación crediticia del país. Las dudas sobre la independencia de una agencia que toma decisiones bastante impopulares en tiempos de inflación deteriora la credibilidad de la determinación de esta institución para conseguir el objetivo de estabilidad de precios, es decir, el control de la inflación a través de las tasas a corto plazo. Hemos visto en otros ejemplos, cuando no hay esta independencia, como es el caso de Turquía, que no se consigue rebajar la inflación. Y sin esta credibilidad, las expectativas de inflación se disparan. El mercado de deuda podría reaccionar a la baja, elevando las tasas de interés a largo plazo y, de hecho, encareciendo el crédito en el país. Además, se erosiona la confianza global de los inversores en Estados Unidos, lo que puede dar lugar a problemas en los mercados globales y, desde luego, en el valor del dólar. Una gran expectativa por ver cómo se desarrolla este asunto. Muchísimas gracias por el momento, Ana. Gracias. A partir de este miércoles, Estados Unidos aplicará un arancel del 50% a los productos procedentes de la India en represalia por las compras de crudo ruso. Trump pretende seguir debilitando las bases económicas del Kremlin, haciendo presión sobre el sector de la energía. Y la India cubre más de un tercio de sus necesidades de petróleo con importaciones desde Rusia. Trump elevó los aranceles a la India del 25 al 50%, uno de los niveles más altos que Estados Unidos ha impuesto a un socio relevante. Estados Unidos es el mayor socio comercial de la India. El último año representó el 20% de sus exportaciones, según cifras oficiales. Pero unos aranceles de hasta 50% harán que los productos de la India se encarezcan en los Estados Unidos. El primer ministro Narendra Modi trató de defender su postura en la disputa con Donald Trump. Nuestra prioridad son los agricultores, pescadores y ganaderos. Modi será una pared que frene cualquier política que amenace a los intereses de los agricultores, pescadores y ganaderos indios. India nunca claudicará en la protección de los intereses de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Los intereses de agricultores y pescadores incluyen exportaciones a Rusia, un viejo socio comercial. La India compra petróleo a Moscú, que obtiene a buen precio gracias a las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania. India es un gran consumidor de petróleo, el 35% del cual obtiene de Rusia, un valor que era solo el 2% antes de la guerra. Solo China compra más energía fósil de Rusia que la India. El gobierno indio cree que los aranceles estadounidenses son injustos. Es el único de los países vinculados a Rusia al que se los aplican. Los mismos argumentos que se usan para la India no se han aplicado al principal importador de petróleo, que es China. No se ha aplicado al mayor importador de gas licuado, que es la Unión Europea. La gente dice que estamos financiando la guerra o poniendo dinero en el bolsillo de Putin, pero el hecho es que mantenemos un mayor intercambio comercial con la Unión Europea que con Rusia. Nueva Delhi mantiene su postura ante Washington y rechaza terminar con años de buenas relaciones con Rusia, que son beneficiosas para sus economías. Con el petróleo, sin embargo, India ha tenido que ceder. Si bien las importaciones continúan, las refinerías estatales dejaron de importar petróleo ruso, al menos por ahora.
Y vamos con información de América Latina, Silvia, y un tema que preocupa mucho en tu país, ¿no? Muchísimo, todo lo que tiene que ver con la parte militar en Estados Unidos, que está ampliando ese dispositivo en el Caribe, según informa la agencia Reuters. Fuentes de defensa de Estados Unidos aseguraron a esta agencia que en los próximos días se unirán a la operación un submarino, un crucero, un portahelicópteros y 2 barcos de transporte militar. La Casa Blanca ha repetido que se trata de un operativo contra el narcotráfico, mientras que el régimen venezolano mantiene su llamado para que los ciudadanos se alisten como milicianos voluntarios. Nicolás Maduro calificó las maniobras de Estados Unidos como amenazas ilegales e inmorales. Recordemos que hace unos días Estados Unidos declaró a Maduro líder de un cártel criminal y aumentó la recompensa por su captura a $50 millones. El temor o la especulación sobre una posible intervención de Estados Unidos es un tema recurrente en los últimos días, y bien son algunos expertos que aseguran que esto no se va a producir. Y queremos analizar el tema con la periodista Sebastiana Barrá, especializada en el ámbito militar. Sebastiana, gracias por estar con nosotros. Cerca de las aguas de Venezuela se está produciendo una acumulación importante de fuerzas navales estadounidenses, mientras el gobierno de Trump endurece su discurso contra el narcotráfico. ¿Se trata solo de un operativo antidrogas o del preludio de una ofensiva de cambio de régimen en Caracas? Los varios voceros estadounidenses han manifestado que no hay una acción directa contra el régimen venezolano, pero no podemos descartar que Estados Unidos desplegó un operativo antidrogas, pero también ha señalado a Nicolás Maduro como el líder del llamado Cártel de los Soles. Así que es perfectamente entendible que en el régimen venezolano exista esta alarma, porque las acciones contra los cárteles tocan al poder en Venezuela, instalado tanto desde el punto de vista político como el ejecutivo. Sebastiana, Estados Unidos, como tú dices, acusa a Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles. ¿Qué es el Cártel de los Soles y cuáles son sus vínculos reales con Maduro? El Cártel de los Soles no es el típico cártel con la estructura como por ejemplo han sido los colombianos o los mexicanos. El Cártel de los Soles es el nombre que se le dio a la participación de militares de alto rango, me refiero a generales en particular, que usan soles como identificación de que son generales, en las labores del narcotráfico. Este es un nombre que se le dio hace muchos años, pero que ha tomado fuerza ahora, una vez que desde hace unos años el régimen venezolano en su máxima cúpula se ha relacionado abiertamente, por ejemplo, con el Ejército de Liberación Nacional, una organización identificada como narcoguerrillera. El gobierno de Maduro alertó hoy que Estados Unidos planea enviar un submarino nuclear a sus costas la próxima semana. ¿Qué significa esto? Además, ¿estaría en condiciones Venezuela de responder militarmente a una eventual incursión estadounidense más allá de los milicianos? Estados Unidos no ha ocultado de ninguna manera que arrancó una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico, y por eso entre los buques movilizados se encuentra un crucero de misiles guiados, además un submarino de ataque rápido, un escuadrón de estos anfibios que tiene 3 barcos, y han hablado de más o menos 4.500 efectivos, incluidos infantes de marina. Pero ahora bien, desde que Hugo Chávez arrancó en el 2004, la modificación de la estructura de la Fuerza Armada también fragmentó el poder y la capacidad de mando para responder a las acciones militares. Por eso ahora Nicolás Maduro recurre a la milicia y a los civiles armados, porque no tienen la capacidad, la Fuerza Armada, para poder responder ante una acción que teme el régimen venezolano proveniente de los Estados Unidos. Interesantes. Muchísimas gracias, Sebastiana Barrá, especializada en el ámbito militar, por esta entrevista. Gracias a ustedes.
Y vamos ahora directamente a Colombia, que está viviendo un incremento de la violencia en los últimos meses. Fuentes gubernamentales han informado de la captura de 34 militares en el sur de Colombia a manos de la guerrilla. El país enfrenta un conflicto interno de más de 6 décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y en el que el ejército enfrenta a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, a facciones de la FARC que rechazaron o abandonaron el acuerdo de paz del 2016 y al Clan del Golfo, la mayor banda criminal conformada por ex paramilitares de derecha. Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de ese país, se llegó al poder buscando la paz total y a 9 meses de las próximas elecciones no ha tenido éxito. Y ampliamos la información con la periodista Alexandra Correa desde Bogotá. Alexandra, ¿qué se sabe realmente sobre la participación de civiles en el secuestro de los 34 militares y qué tan probable es que estén actuando en coordinación con las disidencias de la FARC? Silvia, según palabras de las autoridades, se trata, según esas informaciones preliminares, de personas vestidas de civil. Es decir, que está bajo investigación de quiénes son realmente, pues en la zona comandan las disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central, lideradas por alias Iván Mordisco. El secuestro, como lo calificó el ministro de Defensa Pedro Sánchez, sucedió en el Guaviare, en el sur del país, zona que ha venido siendo golpeada con operaciones militares. Silvia, dijo el ministro, unas operaciones que han sido contundentes. De hecho, Sánchez, quien atribuyó el secuestro efectivamente a las disidencias de las FARC, dijo que el pasado domingo se dio una operación militar muy fuerte que duró 6 horas, donde murieron 10 integrantes de esta guerrilla, incluyendo a alias Dumar, un importante alfil de alias Mordisco. Fue un choque intenso entre fuerzas del Estado y esta guerrilla. Junto a la ONU, Silvia, la OEA y Defensoría del Pueblo, se espera avanzar en las gestiones para la liberación de estos uniformados, dijo el ministro de Defensa. Alexandra, ¿y cómo afecta este hecho la estrategia de seguridad del gobierno en una región dominada por el narcotráfico y el conflicto armado? Mucho, Silvia. Al propósito de una paz total, se desvanece en el gobierno de Gustavo Petro porque no ha sido posible dejar sentados en las mesas a los grupos delictivos que viven del narcotráfico como primera opción financiera y la dependencia de otras economías ilícitas. Se congeló el diálogo con el ELN, por ejemplo, se levantó alias Mordisco de los diálogos de paz. Se está intentando hablar con el Clan del Golfo de corte paramilitar, a quienes Petro ya llamó terroristas. Entonces es muy complejo el panorama y muy ambicioso una paz total, Silvia, para alcanzar en tan solo 4 años de gobierno. Vale, sin embargo, la pena destacar que sí hubo avances significativos en 2 mesas de paz al suroccidente del país con 2 frentes, exdisidencias FARC y Segunda Marquetalia, quienes están trabajando la sustitución de cultivos allí con miras a dejar las armas. Pero la paz total en Colombia es esquiva porque, aunque haya diálogos, mientras no se erradique totalmente los cultivos de hoja de coca, llegue el Estado Social de Derecho a las regiones con agua, educación, salud, oportunidades y empleo para los jóvenes que son reclutados, Silvia, las economías ilícitas seguirán como opción en las regiones abandonadas en un país que además está sometido al incesante consumo de cocaína en el exterior. Muchísimas gracias, Alexandra Correa. Un placer. Y vamos a Bolivia. La justicia de este país determinará este martes en una audiencia si se revoca la prisión preventiva de Luis Fernando Camacho, el gobernador suspendido de Santa Cruz, y Marco Pumari, ex líder cívico del Potosí, ambos encarcelados y acusados por la crisis del 2019 en el caso llamado Golpe de Estado 1. Esto sucede luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara revisar este lunes el caso de la expresidenta interina Yanina Áñez, que asumió el cargo como presidenta en el 2019 y esto después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Áñez fue declarada culpable en el caso denominado Golpe de Estado 2, centrado en el proceso por el que asumió la presidencia en 2019. La expresidenta está en prisión desde hace 4 años, cumpliendo una sentencia de 10. El fanatismo religioso siempre ha puesto gran empeño en destruir o eclipsar todo aquello que pueda cuestionar su estrecha visión del mundo. Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es reciente, ocurrió en la legendaria Tombuctú, donde las milicias yihadistas quemaron en 2012 documentos históricos de gran valor, algunos incluso del siglo XIII. Afortunadamente, la población salvó parte de los manuscritos, llevándolos a Bamako. Ahora, expulsados los yihadistas, regresan a su lugar de origen.
Un retorno largamente esperado. 5 toneladas de manuscritos en 200 cajas componen el primer lote que regresa a Tombuctú. La recepción está a la altura del rico patrimonio que hizo famosa a esta ciudad a lo largo de los siglos. El regreso de los manuscritos hoy nos recuerda que Tombuctú, gracias a sus mezquitas y universidades, era una biblioteca al aire libre dedicada a la educación y la difusión y transmisión del conocimiento. Los manuscritos fueron redactados por eruditos, escribas y otros estudiosos de toda la región, principalmente entre los siglos XIV y XVI, cuando Tombuctú era un importante centro intelectual y comercial. Abarcan una amplia gama de temas como historia, teología y derecho islámico, medicina, poesía y astronomía. Sin embargo, los grupos yihadistas desprecian ese legado, lo consideran incompatible con su integrismo. En 2012, las milicias afines a Al-Qaeda ocuparon Tombuctú y destruyeron numerosos edificios históricos. Al año siguiente, su furia integrista se centró en un centro de investigación, donde quemaron más de 4.000 manuscritos. El Instituto de Estudios Islámicos Ahmed Baba poseía un extenso archivo. Arriesgándose a sufrir represalias, vecinos de la ciudad lograron salvar la mayoría de los documentos y enviarlos en secreto a Bamako, la capital de Malí. Eso fue hace una década. Desde entonces, los habitantes de Tombuctú pedían su devolución. Hoy estoy muy contento. Es una muy buena noticia ver el regreso de los manuscritos y saber que podremos ir al centro Ahmed Baba y seguir aprendiendo de nuestros manuscritos, de la historia de África. A pesar de la precaria seguridad en la región, en Tombuctú existe una gran determinación para proteger sus valiosos manuscritos. De hecho, la gran mayoría siempre se preservó en colecciones familiares privadas, donde la gente sigue cultivando su tradición y transmitiendo renglón a renglón su legado a lo largo de las generaciones. Y en Estados Unidos, una enorme tormenta de arena provocó la suspensión temporal de vuelos, además de cortes de electricidad a decenas de miles de personas en el estado de Arizona. A última hora de la tarde se pudo ver una enorme nube de polvo que envolvía la ciudad de Phoenix. El servicio meteorológico la describió como un habub. Estos fenómenos se producen cuando los fuertes vientos de las tormentas eléctricas que se avecinan levantan la arena y que está suelta en el desierto, creando muros de polvo que pueden extenderse a lo largo de kilómetros. Terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.